¿Qué tal? Gracias, Cristian. Bueno, primero, felicitaciones, una ciudad maravillosa, hermosa. No la conocía. No conocía. Y viví 5 años en Entre Ríos. Ya después te voy a contar. ¿Usted de dónde es? Yo soy porteño, hincha platense. Ajá. Somos como 3, pero bueno. ¿Cómo surge esto que me preguntaste? Bueno, en principio yo estaba convencido que había que encontrar nuevos paradigmas, inclusive en lo militar, quizás llame la atención. Hoy las guerras no tienen nada que ver con algún criterio de lo que normalmente nosotros pensamos. Vos le preguntás al común de la gente qué entiende por guerra y entiende, por ejemplo, esta expresión clásica, tradicional de lo que esta desgracia que está sucediendo ahora en los campos de Ucrania. Y digo los campos de Ucrania, donde se les metió una pseudo operación militar especial, porque la guerra está prohibida. Esta no sé si estamos en conocimiento. Se cumplen este mes 80 años de Naciones Unidas. Lo que fue ese holocausto terrible, 60 millones de muertos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de desplazados. Creo que habíamos aprendido lo suficiente. Los invito a que lean el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, y bueno, evidentemente no lo hemos sabido cumplir. Yo en el año 91 me enrolo, me desafío a mí mismo a ir a una primera misión de paz. El mundo de algún modo necesita algún aglutinante, algún tipo de interfase, algo que intente la cooperación entre los estados. Hoy es casi utópico estar hablando de eso. Hoy lamentablemente el poder, la fuerza y lo que es la expresión del realismo más crudo, bien Merzheimer y un montón de otros autores, te dicen todo lo contrario. Conocí esa perspectiva, hay una posibilidad. Después me tocó Chipre, después me tocó trabajar para Haití. Hoy Haití es una desgracia, un país en el hemisferio occidental que se desgarra, que se deshace. Y esto quizás sea lo medular. La mayoría de las guerras son interiores. Hoy están hablando de la CANI, conflicto armado no internacional. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Es impensable. Entonces, evidentemente hay una predisposición, una proclividad que tienen, inclusive mandatarios, primeros ministros, las primeras autoridades de muchos países que fueron finalmente elegidos democráticamente, otros no tanto, que han recurrido a la violencia. Es decir, el queridísimo Pepe Mujica, un divino. Y bueno, él tuvo sus primeras armas en la guerrilla, en 5 balas, 7 años, o al revés, no me acuerdo bien. Pero hay muchos también primeros mandatarios. Hoy el presidente de Colombia. A ver, esto me desafía y los desafío a tratar de encontrarle una vuelta de rosca a esto. Hay muchos autores, hay muchas iniciativas, muchas desconocidas, y esto lo implementamos en un libro. El libro, de algún modo, arrastra esta experiencia que ha tenido Argentina, que ha tenido un muy buen protagonismo. Y yo los invito inclusive a que se sientan orgullosos de lo que es la participación argentina, y no hablo de Saavedra Lama, sino hablo de Drago y de tantos otros diplomáticos, bueno, después uniformados, que han estado en misiones de paz y tratando de aportar su granito de arena, Cristian. Esto un poco. Bien, pero digamos, a ver, la humanidad desde antes de Cristo vivió en guerras, ¿no es cierto? A ver, cuando usted titula La posibilidad de la paz, ¿y cuál es concretamente? Bueno, justamente tratar de fortalecer la cooperación en el mundo. Suena utópico, suena vacío, pero también, lamentablemente, es lo que se espera en esta desgracia que está sucediendo en estos mismos momentos, la palabra no es la mejor, una contribución, una participación, no en una intervención. Pero bueno, estamos en vísperas a que un presidente de la primer potencia mundial se instale físicamente en la Palestina para lograr un acuerdo de paz entre dos facciones, entre dos beligerantes. Y esto es lo que sucede, finalmente lo que va a suceder quizá entre Rusia y Ucrania, si es que algún día estalla la paz, y lo digo casi capciosamente, va a tener
que existir alguien neutral, no de la OTAN. Esto fue un primer error de los europeos, ni hablar de los británicos. Pero va a tener que existir alguien que monitoree, que esté en el terreno. Y en esto los invito a que nos sintamos orgullosos, porque la primera manifestación de esto la hizo Argentina en otra desgracia entre hermanos latinoamericanos, que fueron Paraguay y Bolivia. Sí. Entonces, Saavedra Lamas, el pacto antibélico, infinidad parlamentarios de todos los países llevando la iniciativa, maravilloso. Pero finalmente vos necesitas a alguien que se calce las botas y que esté en el terreno y que, conociendo lo que está sucediendo, se está excediendo, no, cuidado con esto. Y esto es un poco la función que venimos desarrollando hace bastante tiempo. Y bueno, esta creo que si pudiéramos, no tiene buena prensa, no tiene prensa esto, no. Ahora hay cierto chauvinismo que justamente nosotros lo desalentamos, esta posibilidad de nosotros estar cercanos a Chile. Hoy por hoy, chilenos y argentinos están en Chipre, y están los ecuatorianos, y están los brasileños, y alguien podría prejuzgar que lo militar está solamente para pelearse. No, está para integrarse. Y este es el desafío que de algún modo sugiere este libro. Está bien. Y lo último, porque después lo demás lo aprenderemos o lo conoceremos en la charla. Digamos, todos los organismos que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿fracasaron o no? Digamos, ¿cómo los analiza? Digamos, ¿por qué si hubo tanto tratado, tanto acuerdo, tanto organismo que emergió, no hay paz? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué rol debe cumplir el Papa en esto? Dos cosas. Yo te tendría que dar vos sabés que yo me encargo de un programa de radio, un programa multimedia, salimos, inclusive por acá cerca tenemos varias repetidoras. Y voy a repetir lo que de algún modo lo aprendí de un peacekeeper. Ha sido muy duro, que fue su, digamos, debriefing cuando volvió de una de las misiones. Fue muy complejo, fue muy difícil, ha habido muertos, pero así sea que hayamos podido salvar una vida, mi vida vale la pena. En consecuencia, muchas veces esto es post facto, es decir, ¿qué hubiera sucedido si no sucedía nada? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera habido un testigo que al menos delatara un exceso, un exabrupto, el fracaso de lo que fue Ruanda? Y ahí estaba Naciones Unidas, y no supieron, no pudieron, no quisieron, no entendieron que el conflicto va cambiando, va permeando permanentemente y nos va comprometiendo a una determinada cantidad de obligaciones. El Papa. Te respondo como Stalin, lamentablemente. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Esta era la lógica maldita que imperaba en la Segunda Guerra Mundial y que lamentablemente está volviendo a este estado de cosas en las cuales el poderío se mide en divisiones blindadas, en buques, en aviones, en ese tipo de cosas. Ojalá que el sentido común estalle en el buen sentido, que se instale, y que el protagonismo que debe tener la Santa Sede sea un poquito mayor. Pero también acá somos nosotros, el Papa no lo dejemos solo. A veces lo politizamos, el Papa que sea, ¿no? O creemos que tiene que tener una opinión demasiado mundana, cuando en realidad su mensaje casi dominical, casi semanal, es justamente tratar de alentar a que la paz sea una realidad. Lo ayudamos, lo apoyamos suficientemente, somos suficientemente contestes a ese compromiso que tenemos la mayoría, inclusive el resto de las religiones, ¿no? Porque también todas quieren lo mejor para sus feligreses, por así llamarlo. Hasta, yo diría, hasta el islamismo. Nosotros también no alentamos para nada la islamofobia, porque eso también alienta, así como el antisemitismo y toda la... Sí, bueno, sí. Tratar de justamente contrarrestar esas expresiones tan violentas, y creo que la palabra mágica acá, justamente por lo nocivo, es la violencia. Muchos han entendido que la violencia es el camino. Bueno, nosotros entendemos que, como decía Gandhi, la paz es el camino, ¿no? Está muy bien. Eduardo, mañana es a las 20. A las 20 los esperamos, sorprendido, encantadísimo. Tengo una mea culpa total. Yo he vivido 5 años en Entre Ríos, no conocía a Villa Elisa. Me encantó.
Me encantó, así que realmente gratísimo y los espero ver y ahí comentar. Hay otro libro más que vamos a presentar, que lo tenemos disponible, que es también la imbricación que tiene lo militar con el microondas que vos tenés en tu casa. Te voy a contar mañana cómo nació, que fue realmente rarísimo. Y tantas otras cosas, el GPS, la internet, bueno, y podemos llegar a seguir muchísimo. Y lo otro, el dron nació civil y ahora... Claro, sí. Sin palabras, ¿no? Tal cual. Gracias, Gracias.